Hola, alma consciente. Vivimos en una era donde todos gritan lo que sienten, donde la gente exhibe sus sueños, sus heridas y sus planes más íntimos. Pero el verdadero equilibrio nace del silencio. Hay cosas que, cuando se revelan, pierden su fuerza, secretos que, al contarlos, dejan de pertenecerte. Hoy, descubrirás las cosas que nunca debes contar a nadie, si deseas proteger tu paz interior y tu poder emocional. Yo soy el Dr. Aurelio Rivas, y en este espacio aprenderás a escuchar tu mente sin ser su esclavo. Bienvenido a El Maestro de la Mente. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y dejar en los comentarios la palabra silencio, si sientes que guardar ciertas cosas te ha enseñado a proteger tu paz interior. En psicología, la exposición emocional constante tiene un precio. Cuando compartes todo, tus proyectos, tus dolores, tus sueños, sin un filtro de conciencia, entregas pedazos de tu energía a quienes quizás no saben cómo sostenerlos. El acto de contar no siempre libera, a veces desgasta. El ser humano, por naturaleza, busca validación. Queremos ser comprendidos, admirados, aceptados, pero esa necesidad, si no se equilibra, nos convierte en prisioneros de la opinión ajena. Y ahí es donde nace la vulnerabilidad emocional, cuando dependemos del eco externo para confirmar quiénes somos. Guardar silencio no significa reprimir, significa procesar, comprender, madurar. Significa que antes de hablar observas tus emociones. Antes de confiar percibes las intenciones. El silencio es una forma de inteligencia emocional avanzada, una barrera invisible que protege la mente y el corazón. Hoy exploraremos esas cosas que, desde una perspectiva psicológica, no deberías contar a nadie, no porque sean malas, sino porque son sagradas. Son fragmentos de tu historia que deben permanecer dentro de ti hasta que sean comprendidos, sanados o realizados. Acompáñame, porque lo que descubrirás hoy puede transformar tu forma de relacionarte con los demás y contigo mismo. Hay una energía silenciosa que acompaña a cada sueño que nace dentro de ti. Cuando una idea aparece, es como una semilla frágil, necesita oscuridad, calor interno y protección. Pero muchas personas, movidas por la emoción del entusiasmo, sienten el impulso inmediato de contarlo todo. Voy a iniciar un proyecto, voy a cambiar de trabajo, voy a comenzar una nueva etapa de mi vida. Y al hacerlo, liberan hacia el mundo una energía que aún no está lista para sostenerse por sí misma. Desde la psicología de la motivación, sabemos que el cerebro interpreta el hecho de hablar de un propósito como si ya se hubiera logrado. Es un fenómeno conocido como efecto de sustitución simbólica. Cuando compartes tu meta, el cerebro libera dopamina, la hormona del logro, y eso crea una sensación de satisfacción anticipada. El resultado: tu motivación real disminuye, sientes que ya avanzaste, pero en realidad solo hablaste. Es como encender un fuego con la ilusión de que durará, sin darte cuenta de que la madera aún está húmeda. Las palabras tienen un poder enorme, y cuando las pronuncias creas compromisos invisibles con el mundo exterior. De pronto, tus planes se convierten en terreno abierto para las opiniones de otros, críticas, dudas, sarcasmos o incluso envidias sutiles disfrazadas de consejos. Cada comentario, aunque no lo parezca, interfiere con la energía psicológica que nutre tu propósito. El sabio aprende que hay momentos para hablar y momentos para gestar. No es egoísmo, es autoconservación. Es comprender que las ideas necesitan silencio para volverse sólidas. El silencio es el útero donde los sueños maduran. Piensa en los artistas, los científicos, los inventores. Muchos de ellos guardaban sus proyectos en secreto durante años, no por miedo a ser copiados, sino porque sabían que el proceso creativo es un acto íntimo. En ese espacio de soledad ocurre la alquimia. El deseo se convierte en visión, la visión en estructura, la estructura en acción. Y solo entonces, cuando el fuego interno está estable, es momento de compartirlo con el mundo. Desde la inteligencia emocional, este principio se traduce en autorregulación. Guardar tus planes no significa desconectarte de los demás, sino reconocer que la validación externa puede debilitar tu enfoque interno. Cada palabra que compartes es una fuga de energía. Y la mente, al perder esa energía, comienza a dispersarse. Hay un concepto terapéutico llamado energía de reserva psicológica. Es la fuerza que usas para persistir cuando todo parece incierto. Esa energía no viene del exterior, viene de la conexión íntima con tu propósito. Cuando hablas demasiado sobre tus metas, esa reserva se dispersa. Tu propósito se diluye entre los oídos de quienes no lo comprenden.
Mucha gente no logra lo que desea, no por falta de talento, sino por exceso de exposición. Lo cuentan antes de tiempo, lo comparten antes de consolidarlo, y cuando la realidad no coincide con las expectativas que ellos mismos generaron, sienten vergüenza, frustración o desánimo. Por eso, el silencio es el aliado de la mente disciplinada. Desde la psicología social, hay otro fenómeno aún más profundo, el efecto espejo. Cuando compartes un plan con alguien, esa persona proyecta en ti sus propias limitaciones o miedos. Si alguien no logró sus metas, puede, sin quererlo, sembrar en ti la duda de que tú tampoco podrás. Esa energía emocional, si no estás fuerte, penetra en tu mente y sabotea tu avance. El silencio, en cambio, actúa como una barrera psíquica. Te mantiene centrado, conectado con tu voz interior. Te permite escuchar la intuición en lugar del ruido externo, y te ayuda a avanzar paso a paso, sin necesidad de aprobación. No se trata de vivir en secreto, sino de cultivar la discreción emocional. La discreción no es frialdad, es sabiduría emocional aplicada. Es saber cuando tu sueño todavía necesita protección. Es tener la humildad de aceptar que no todos sabrán entender el proceso que vives. La psicología del desarrollo personal enseña que los proyectos nacen en 3 etapas: concepción emocional, la chispa inicial, el deseo, la visión, estructuración mental, el momento en que le das forma, disciplina y dirección, ejecución real, cuando actúas con decisión sin depender de la aprobación ajena. El error más común es compartir los planes en la primera etapa cuando aún son vulnerables. Allí, cualquier comentario puede desviarte, desanimarte o contaminar tu claridad. Recuerda, las palabras crean energía, pero también la disipan. Cuanto más hablas, más dispersas tu poder interno. Cuanto más callas, más sólido se vuelve tu propósito. Guarda tus planes como se guarda una llama en medio del viento, con cuidado, con ternura y con determinación. Y cuando esa llama se convierta en fuego firme, cuando el resultado esté maduro, entonces habla, no para demostrar, sino para inspirar. Quien aprende a mantener el silencio durante la gestación de sus sueños, alcanza un dominio emocional que pocos comprenden, porque el silencio, lejos de ser ausencia de palabras, es presencia de poder. Hay dolores que no deben convertirse en conversación pública, no porque sean vergonzosos, sino porque pertenecen a un espacio sagrado, tu intimidad emocional. Cada herida que llevas encierra una historia, una lección, una parte de ti que aún está en proceso de comprensión, pero muchas personas, impulsadas por la necesidad de desahogarse, confunden sanar con exponer. Desde la psicología emocional, sabemos que hablar sin un propósito terapéutico no siempre libera, a veces reabre la herida. Cuando cuentas tus traumas a quien no tiene la capacidad de sostenerte, corres el riesgo de ser incomprendido, y la incomprensión puede doler más que el hecho original. El alma herida busca eco, no juicio. Busca comprensión, no curiosidad. La sociedad actual nos ha hecho creer que compartir es siempre sanar, que contar nuestra historia nos libera, pero la verdad psicológica es más compleja. El dolor necesita contención, no exposición. Una herida emocional se parece a una herida física. Si la tocas una y otra vez antes de cicatrizar, sangra de nuevo. Si la muestras a manos torpes, puede infectarse. Hablar puede ser terapéutico, sí, pero solo en los espacios adecuados, con un terapeuta, un guía, una alma verdaderamente empática. Porque la diferencia entre sanar y desgastarte está en la intención con la que hablas y en la conciencia con la que el otro escucha. Hay personas que escuchan para entender y otras que escuchan para juzgar. Y cuando compartes tus heridas con quienes no saben escuchar desde el alma, transforman tu vulnerabilidad en materia de opinión. La psicología llama a esto retraumatización secundaria, revivir la emoción original a través del juicio ajeno. Cada vez que revives tu historia frente a una audiencia emocionalmente inmadura, refuerzas el circuito del dolor. Tu cerebro no distingue entre recordar y revivir, y esa exposición constante te mantiene atrapado en el pasado. No sanas, repites, no liberas, te desgastas. Por eso, la verdadera sanación comienza en silencio. El silencio no es negación, es espacio para observar la herida sin tocarla. Es el momento en que aprendes a acompañarte, a sostenerte a ti mismo. Cuando callas, escuchas lo que el ruido emocional antes te impedía oír, tus propias necesidades. La psicología humanista
habla del autocuidado emocional como un acto de amor maduro. Significa reconocer que no todos merecen acceder a tu mundo interno. Tu historia es sagrada. Tus lágrimas no son espectáculo. Compartir sin conciencia es como abrir una puerta al viento. Nunca sabes qué se llevará. Hay personas que usan tu dolor como espejo para no enfrentar el suyo. Otras lo minimizan porque les incomoda. Y otras, simplemente, no tienen la sensibilidad para sostener la intensidad emocional que implica tu historia. Por eso, la prudencia emocional es un signo de evolución psicológica. No es frialdad, es sabiduría. La próxima vez que sientas el impulso de contar tu sufrimiento a alguien, pregúntate, ¿busco comprensión o validación? ¿Deseo sanar o ser visto? Si tu respuesta es quiero sanar, guarda silencio un momento. Respira, escríbelo, medítalo. El silencio tiene una fuerza curativa que pocas veces se comprende. En él, el cerebro reestructura los recuerdos y el alma reorganiza la experiencia. En terapia, hay un concepto llamado procesamiento emocional consciente. Significa permitir que la emoción fluya, pero dentro de un marco seguro. Eso solo ocurre cuando te sientes contenido, ya sea por ti mismo o por alguien que sabe escuchar sin juzgar. Cuando hablas con alguien inadecuado, la emoción queda abierta y tu mente no logra cerrar el ciclo. Por eso tantas personas viven atrapadas en una narrativa de dolor. No encuentran un silencio sanador, solo una exposición interminable. Guardar tus heridas para ti no es debilidad, es respeto. Es reconocer que algunas experiencias solo pueden ser comprendidas cuando la herida ya ha cicatrizado. Porque cuando hablas desde la herida, transmites dolor. Pero cuando hablas desde la cicatriz, transmites sabiduría. La diferencia entre ambas es el tiempo y el silencio. El silencio transforma la emoción en comprensión. La comprensión transforma el dolor en sabiduría. Y la sabiduría, finalmente, transforma tu historia en fuerza interior. La gente confunde el silencio con represión, pero son opuestos. Reprimir es huir del dolor. La psicología moderna incluso habla del voyerismo emocional digital, esa tendencia de convertir la intimidad en contenido, sin darse cuenta de que eso fragmenta la identidad. El alma humana necesita privacidad, necesita rincones donde llorar sin testigos, donde reconstruirse sin aplausos, porque en el silencio uno se escucha verdaderamente. En el ruido, uno se confunde con las voces de los demás. Cuando callas tus heridas, comienzas a escucharlas con compasión. Y cuando las escuchas, empiezas a comprender lo que realmente necesitabas en aquel momento. No consuelo externo, sino presencia interna. El silencio, entonces, se vuelve un espacio terapéutico. Guardar silencio no es esconderte del mundo, es abrazarte en profundidad. Y solo desde esa profundidad puede surgir una nueva versión de ti, más serena, más fuerte, más consciente. A veces el alma necesita hablar solo con Dios, con la vida, con su propio reflejo. Ese diálogo interno tiene más poder que 1000 conversaciones, porque allí no hay juicio, no hay prisa, no hay necesidad de aprobación, solo hay comprensión. Por eso, cuando sientas dolor, habla menos y siente más. Observa lo que tu cuerpo te dice, lo que tu mente repite, lo que tu alma pide. Esa observación silenciosa es el inicio de la sanación real. Y cuando finalmente decidas contar tu historia, hazlo no para buscar lástima, sino para inspirar. Porque las heridas, cuando se comprenden, se convierten en sabiduría compartida. Pero cuando se exponen sin procesar, se convierten en heridas abiertas en cadena. Recuerda, no todas las lágrimas deben ser vistas, ni todas las historias contadas. La verdadera fortaleza está en sanar sin hacer ruido, porque el silencio, cuando viene del amor propio, es el grito más poderoso del alma. La familia y las relaciones son el espejo más profundo del alma. En ellas aprendemos a amar, a confiar, a ceder, a perdonar y también a herir y ser heridos. Pero hay una verdad que pocos comprenden. No todo lo que vives en tus vínculos debe ser contado. En psicología sistémica, cada relación tiene su propio campo energético y emocional. Es un espacio donde dos o más conciencias interactúan, creando una dinámica única. Cuando hablas demasiado de lo que sucede dentro de ese campo, especialmente cuando compartes conflictos o desacuerdos, estás dejando que la energía externa intervenga en una danza que solo pertenece a los involucrados. Muchas personas sienten alivio temporal al contar sus problemas de pareja o sus conflictos familiares, pero ese alivio es engañoso. En realidad,
lo que hacen es trasladar la carga emocional a otros en lugar de procesarla. Y cada vez que relatas una discusión, una decepción o un secreto íntimo, estás invitando nuevas interpretaciones, juicios y opiniones a un territorio que necesita silencio, comprensión y respeto. La mente humana busca sentido. Cuando cuentas un conflicto, quien escucha lo filtra desde su propia historia, su dolor, su ego, y entonces, sin darte cuenta, tu mente comienza a ver el problema no como es, sino como los demás lo interpretan. Así, pierdes tu claridad emocional y te alejas de la verdad interior. El amor, ya sea romántico o familiar, necesita intimidad emocional, y la intimidad solo florece donde hay confianza y discreción. Cuando abres las puertas de tus vínculos a la mirada externa, la energía de la relación se contamina. Las palabras ajenas se convierten en interferencias. La psicología de la comunicación lo explica con el concepto de saturación narrativa. Cuantas más veces repites una historia conflictiva, más arraigada se vuelve en tu mente. En lugar de resolver el problema, lo solidificas, lo haces parte de tu identidad. Soy la persona a la que le fallaron. Soy quien tiene una relación complicada. Y así, sin quererlo, conviertes un episodio temporal en una definición permanente de ti mismo. En cambio, cuando eliges el silencio, le das espacio al discernimiento. El silencio te permite sentir, observar, entender tus propias emociones sin el ruido de otras voces. Te da la oportunidad de mirar el conflicto con distancia, sin la necesidad de tener razón ni de justificarte ante nadie. En terapia familiar, se dice que hablar del otro en su ausencia debilita el vínculo. No importa si lo haces con intención positiva o negativa. Cada palabra pronunciada sobre alguien que amas sin su presencia cambia la energía de la relación. Por eso, cuando tienes un conflicto con tu pareja, con tus padres o con tus hijos, el lugar para resolverlo no es una conversación con terceros, sino una comunicación directa, consciente y empática con esa persona. Hablar mal del otro, aunque sea por desahogo, alimenta la herida en lugar de cerrarla, y además fortalece en tu mente la imagen negativa de esa persona, impidiendo que la relación evolucione. La psicología cognitiva enseña que todo pensamiento repetido se convierte en una creencia. Si repites constantemente tus quejas, tus decepciones o tus críticas, refuerzas la idea de que el otro no puede cambiar, y así cierras la puerta a la reconciliación. La madurez emocional implica aprender a procesar el dolor sin convertirlo en conversación constante. Significa darte el espacio para sentir, reflexionar y luego actuar desde la calma. Porque cuando hablas desde la herida, hieres, pero cuando hablas desde la serenidad, sanas. No se trata de callar por orgullo, sino de guardar silencio por sabiduría. El silencio no es distancia, es respeto. Respetas al otro, respetas el proceso, te respetas a ti mismo. Mucha gente, por necesidad de aprobación, convierte sus relaciones en tema de opinión pública. Consultan con amigos, publican indirectas, exponen intimidades, y al hacerlo, pierden el control de su narrativa emocional. Porque una vez que tu historia entra en la mente de otros, ya no te pertenece. Cada persona la distorsiona desde su perspectiva, y lo que era un problema personal se convierte en una conversación colectiva. Esa exposición crea confusión interna. Te sientes dividido entre lo que tú sientes y lo que los demás creen que deberías sentir. Y poco a poco, tu intuición, esa voz silenciosa que sabe lo que es mejor para ti, se apaga. El silencio, en cambio, fortalece tu conexión con esa voz interior. Te permite ver el conflicto no como una tragedia, sino como una oportunidad de crecimiento. Te enseña a responder, no a reaccionar. Y te da poder emocional, el poder de elegir tu paz antes que tu ego. En psicología relacional, se dice que el amor crece en el misterio y se destruye en la exposición. Cuando compartes demasiado sobre tu relación, rompes la magia de la intimidad. El vínculo pierde su esencia porque se convierte en una narración pública. Y lo que debería ser un proceso de dos, se vuelve un escenario de muchos. Proteger tu vida emocional no es ser hermético, es ser consciente. Cada relación tiene su propio lenguaje, sus propios silencios, sus propios rituales, y esos códigos solo funcionan mientras se mantengan dentro del espacio que los vio nacer. Lo que se comparte fuera se distorsiona. La psicología del apego nos enseña que los vínculos más fuertes se basan en la seguridad, no en la exposición.
Una pareja sólida no necesita mostrar su amor constantemente, ni una familia sana necesita demostrar que lo es. Porque la autenticidad no busca testigos, busca conexión. Por eso, cuando atravieses un conflicto familiar o de pareja, busca primero el silencio interior. Permítete procesar lo que sientes. Pregúntate qué te está mostrando esa experiencia sobre ti mismo. ¿Qué parte de ti necesita sanar, ceder o ser escuchada? Solo después, cuando tengas claridad emocional, habla con el otro directamente. No necesitas consejos de todos, no necesitas validación. Solo necesitas presencia, honestidad y calma. Recuerda, hablar de tus relaciones con quien no está involucrado puede aliviar momentáneamente, pero a largo plazo debilita el lazo que intentas proteger. Cada palabra que pronuncias sobre alguien con quien tienes un vínculo emocional deja una huella invisible, y si esas palabras nacen del enojo, la frustración o el dolor, terminan creando una distancia energética difícil de reparar. El silencio, por el contrario, construye puentes, porque mientras callas, escuchas, y al escuchar, comprendes. Cuando eliges guardar tus conflictos para resolverlos en el lugar adecuado, no con extraños, sino con los involucrados, demuestras una forma superior de inteligencia emocional, la responsabilidad afectiva. Significa no usar al otro como desahogo, no convertir el conflicto en espectáculo, y no buscar aliados donde solo se necesita empatía. Y si necesitas hablar, hazlo con alguien neutral, sabio, capaz de sostenerte sin juzgar. Un terapeuta, un mentor, un alma madura, alguien que te ayude a ver el fondo del problema, no solo la superficie del dolor. Las relaciones humanas son templos sagrados, y los templos no se exhiben, se honran. Por eso, la próxima vez que sientas el impulso de contar tus conflictos, recuerda, el silencio puede salvar lo que las palabras destruirían. Porque cuando eliges callar, estás eligiendo amar con conciencia, y cuando eliges hablar solo con quien puede entenderte desde el alma, estás eligiendo sanar. El silencio no es frialdad, es una forma superior de amor. El amor que no busca tener razón, sino mantener la paz. El alma sabia aprende a celebrar en silencio, porque no todo lo que se logra necesita ser mostrado. Vivimos en una era donde la exposición se ha confundido con el éxito. La gente no solo quiere alcanzar sus metas, sino también ser vista alcanzándolas. Publican cada triunfo, cada compra, cada avance, buscando aprobación, admiración o validación. Pero la psicología moderna advierte algo profundo. Lo que compartes en exceso, pierdes en energía. Cada logro tiene una vibración. Es el resultado de tu esfuerzo, de tu disciplina, de tu camino interior. Y cuando lo exhibes constantemente, lo entregas al juicio, a la comparación y a la envidia ajena. La envidia, desde la mirada psicológica, no es solo un sentimiento de otro hacia ti, es una energía emocional que altera la manera en que percibes tu propio éxito. Empiezas a mirar tus logros no con gratitud, sino con miedo. Miedo a perderlos, miedo a que te los quiten, miedo a que no sean suficientes. El ser humano busca validación externa porque no ha aprendido a disfrutar su valor interno. Por eso, quien necesita mostrar lo que tiene, aún no ha comprendido quién es. La psicología del ego enseña que el yo inseguro necesita reconocimiento constante para sostener su identidad, mientras que el yo consciente se sostiene solo, sin aplausos, sin testigos. Guardar silencio sobre tus logros no es ocultar, es proteger tu energía de expansión. Cada meta alcanzada es una puerta hacia una versión más alta de ti, pero si la conviertes en espectáculo, esa puerta se cierra, porque tu energía se dispersa en lo superficial, en la imagen, en la comparación. Hay un principio espiritual que coincide con esta verdad psicológica. Lo que se bendice en silencio, crece. Lo que se presume, se disuelve. Guardar silencio sobre tus logros no es ocultar, es proteger tu energía de expansión. Cada meta alcanzada es una puerta hacia una versión más alta de ti, pero si la conviertes en espectáculo, esa puerta se cierra, porque tu energía se dispersa en lo superficial, en la imagen, en la comparación. Hay un principio espiritual que coincide con esta verdad psicológica. Lo que se bendice en silencio, crece. Lo que se presume, se disuelve. El silencio tiene un poder multiplicador, porque enfoca la energía en el interior, no en el exterior. Piensa en los grandes sabios, los artistas auténticos, los líderes de conciencia. Rara vez hablan de lo que han logrado. Dejan que su obra hable por ellos. Esa es la verdadera grandeza, el mérito silencioso,
No buscan aprobación porque su validación viene del crecimiento interno, no del aplauso ajeno. Cuando compartes tus bienes materiales o tus éxitos personales con exceso, alimentas el ego, y el ego, desde la psicología profunda, siempre tiene hambre. Nunca se sacia. Necesita más miradas, más likes, más halagos, y cuanto más lo alimentas, más te desconectas de tu esencia. El ego quiere ser admirado, el alma, en cambio, solo quiere estar en paz. Hay una diferencia esencial entre disfrutar y exhibir. Disfrutar es celebrar en silencio, agradeciendo internamente lo vivido. Exhibir es buscar eco en los demás para confirmar tu valor. Y cuando dependes de ese eco, pierdes poder personal. La psicología del comportamiento muestra que cada vez que recibes una validación externa, un elogio, un me gusta, es una aprobación, tu cerebro libera dopamina. Esa dopamina genera placer momentáneo, pero también dependencia. Así se forma un ciclo adictivo. Necesitas mostrar más para sentirte bien. Y sin darte cuenta, tu felicidad deja de depender de tu experiencia interna y pasa a depender del aplauso externo. Pero el alma madura comprende que la verdadera satisfacción viene del silencio, del saber que hiciste lo correcto, que creciste, que avanzaste, aunque nadie lo vea. El éxito más profundo no es el que se muestra, es el que se integra. Integrar un logro significa absorberlo en tu identidad sin hacerlo un trofeo, sin usarlo como máscara, sin convertirlo en un medio para ser visto. Por eso, los logros más poderosos son los que guardas con humildad. La humildad no es negación del mérito, es comprensión del propósito. Significa reconocer que lo que has logrado no es un adorno del ego, sino una herramienta para servir, para evolucionar, para inspirar sin alardear. Cuando hablas demasiado de lo que tienes o de lo que has logrado, abres puertas innecesarias, puertas al juicio, a la comparación, a la energía del deseo ajeno. No todos se alegran de tu crecimiento, y aunque nadie te desee mal conscientemente, las emociones ajenas, como la envidia, la rivalidad o la inseguridad, pueden alterar la armonía emocional que construiste. La psicología energética llama a esto contaminación emocional indirecta. No es magia ni superstición, es la influencia de los campos emocionales. Cada persona con la que interactúas emite una frecuencia mental. Si compartes tus logros con quien vibra desde la carencia, absorbes su energía inconsciente de falta. Y eso puede disminuir tu motivación, tu gratitud o tu sensación de merecimiento. El sabio comprende que no todos merecen acceso a su abundancia, porque no todos están preparados para recibirla con amor genuino. Por eso, el silencio no es miedo a que te envidien, es respeto por la energía que construiste. No necesitas anunciar tus victorias. Quien tiene visión, las verá. Quien tiene conciencia, las sentirá. Y quien no puede comprenderlas, no necesita conocerlas. Hay un momento en el crecimiento personal donde la discreción se convierte en un hábito de protección emocional. Dejas de contar tus planes, tus logros y tus bienes, porque comprendes que el valor real no está en lo que muestras, sino en lo que integras. Y comienzas a vivir en serenidad, sin la necesidad de demostrar nada. El alma evolucionada disfruta sin exhibir, ama sin presumir y crece sin ruido. Esa es la verdadera libertad emocional, la que nace de no depender de la mirada ajena. Desde la psicología transpersonal, este principio se entiende como desidentificación del yo social. Significa liberarte del personaje que busca aprobación, para conectar con la esencia que simplemente es. Cuando logras eso, cada éxito se convierte en un acto de gratitud, no de ostentación, y cada logro en una oportunidad para servir y expandir tu conciencia. Callar tus logros no significa negarlos, significa honrarlos con humildad, con silencio, con presencia, porque cuando hablas menos, sientes más, y cuando sientes más, tu éxito se vuelve más profundo, más auténtico, más tuyo. Si necesitas celebrar, hazlo con quienes vibran contigo, no con quienes compiten contigo. Compártelo con quienes te inspiran a crecer, no con quienes te comparan. El alma siente la diferencia. Y la energía también. Recuerda, la abundancia real no se muestra, se irradia. No viene del tener, sino del ser. El brillo del alma no necesita testigos, ilumina por sí mismo. Por eso, cuando alcances algo importante, sonríe en silencio. Da gracias, respira y sigue creciendo, porque el mayor logro no es lo que consigues, sino en quién te conviertes al conseguirlo.
El silencio, de quien ha triunfado con conciencia, no es vacío, es plenitud. Es la paz de saber que ya no necesitas demostrar, solo vivir. El silencio no es vacío, es un espacio lleno de poder. A lo largo de este viaje, hemos comprendido que no todo debe ser contado, ni tus planes, ni tus heridas, ni tus conflictos, ni tus logros, porque hay cosas que solo florecen en la oscuridad del alma, cuando son resguardadas por el silencio interior. Guardar silencio no significa desconfiar del mundo, significa confiar en ti. Es un acto de madurez emocional, una afirmación de poder personal. Cuando callas con conciencia, no te alejas de los demás, te acercas a tu centro. Y desde ese centro, tus palabras, cuando lleguen, serán más sabias, más puras, más verdaderas. Recuerda siempre esto. El alma que aprende a guardar silencio, aprende también a escuchar la voz de su sabiduría interior. Y esa voz no necesita aprobación, ni aplausos, ni testigos. Solo necesita tu presencia. Si este mensaje resonó contigo, deja en los comentarios la palabra silencio y comparte este video con quien sientas que necesita recuperar la calma interior. Suscríbete a este canal, El Maestro de la Mente, y sigue caminando conmigo, el Dr. Aurelio Rivas, por este sendero de conciencia, psicología y transformación. Recuerda, no temas al silencio, porque cuando aprendes a ir a escucharlo, descubres quién eres realmente. Soy el Dr. Aurelio Rivas, y esto fue El Maestro de la Mente. Gracias por estar aquí y por vibrar conmigo.